Buenas tardes, mi nombre es Kevin Castañeda y voy a presentar esta última exposición acerca de la construcción de paz en Colombia desde los valores franciscanos. ¿Por qué es importante el franciscanismo en la paz? Pues como tal, la vida y obra de San Francisco de Asís y después toda la filosofía del franciscanismo que se ha venido dando alrededor de la figura de él, pues nos trae unos aportes muy importantes para entender lo que es la paz y qué se necesita para llegar a tener una cultura de paz en todas las sociedades del mundo y en general en la sociedad colombiana. Pues encontramos que la paz es un trabajo constante y diario. El franciscanismo no da la paz como llegar a un acuerdo de paz y ya eso es paz, sino es un trabajo que se debe hacer cada día es una construcción de paz, cada día es una construcción del ser y de la relación del ser con Dios. La verdadera paz se experimenta solo cuando se tiene unión con Dios. Porque cuando se tiene la unión con Dios, se tiene el entendimiento de que todos somos hermanos, de que todos venimos de Dios. De esta manera hay un entendimiento quizás un poco más fácil de entender la paz. La paz se da por medio de la satisfacción de las necesidades básicas dentro de una comunidad. Es más allá de lógico, es lo necesario de que muchas veces damos por sentado de que todas las comunidades tienen acceso al agua, tienen acceso a comida, tienen acceso a educación, y no es así. Nomás en nuestras propias ciudades y comunidades hay personas y familias que no tienen esta capacidad, por lo que es muy importante para que haya paz, tiene que haber una comunidad donde sus necesidades básicas estén satisfechas. Y se debe tener la capacidad de soportar el conflicto y de tener compasión del prójimo. Por lo mismo que la paz es un trabajo constante y diario, el conflicto también es constante en la vida de los seres humanos. El conflicto se da con nosotros mismos, nuestros pensamientos, y conflicto hacia afuera con otras personas. Más allá en la complejidad de comunidades pluriétnicas, se va a llevar a un conflicto mucho más concurrente. Pero se tiene que tener esa capacidad de saber llevar los conflictos y de tener la compasión hacia el prójimo, de no acusarlo por sus acciones. En la oración de San Francisco vemos las raíces de la falta de la paz, luego la rivalidad y la envidia y el deseo de imitación hacia el otro, imitación hacia lo que tiene, imitación hacia lo que de pronto él posee que yo no poseo, las propiedades principalmente. Pues a mi entender el hecho de que tengamos propiedad privada genera mucho recelo entre las personas y los países. Segundo, el desencuentro entre la conciencia y la muerte, porque si uno ve la muerte como algo que uno no quiere que llegue y siente que otra persona puede atentar contra la vida de uno y, y que pues el miedo de que el otro puede ser el portador de la muerte, pues uno al tener ese miedo a la muerte se va a entrar en conflicto, por lo que debe haber una aceptación amorosa a la muerte, a que vamos a llegar al reino de Dios o de la creencia que cada persona tenga. Y la pérdida de la religación con la fuente originaria, la pérdida del misterio de Dios, la pérdida del mal llamado temor a Dios, también genera que el conflicto sea más recurrente, ya que no tenemos en cuenta las enseñanzas o lo que Dios quiere para nosotros. El ser un instrumento de paz, es ser no un instrumento inerte que va por la vida hablando de paz, sino ser un instrumento vivo de paz, reflejar la paz por medio de los actos que realizamos como personas, que realizamos cada día con respecto a otras personas, con respecto a nosotros mismos, hacia nuestras comunidades
Asimismo, como lo decía antes, el problema no son los conflictos, sino la forma de abordarlos. La forma en que se abordan los conflictos va a definir si un conflicto va a seguir o se va a intensificar, sino que tenemos que aprender a manejar los conflictos con paciencia, con tolerancia y con un entendimiento del prójimo. El amor incondicional y el perdón sin límites es fundamental. El amor incondicional hacia todas las personas y toda la creación de Dios. Y el perdón sin límite, que quizás es uno de los elementos más complicados. El perdonar al prójimo más allá de casos tan difíciles como puede ser el que hayan atentado contra mi vida, contra la vida de mis familiares, o una mala mirada, un gesto. Ya muchas personas los lleva a un odio irracional a las otras personas. Si hay un perdón de los actos y un entendimiento de los actos del prójimo, es mucho más fácil llegar a un estado de paz continua. Y ser hermanos de todo lo creado, también San Francisco es un referente de la ecología, del respeto a la hermana naturaleza. Por eso es muy importante también de que el conflicto no es solo entre personas, sino el conflicto muchas veces se debe por los recursos o en contra de los recursos. Por eso es tan importante que hoy en día hay ríos, hay recursos naturales que son sujetos de derechos, porque también son ultrajados por las personas, por nosotros los humanos. La ética para la paz y la ética para la vida misma es de las cuestiones más importantes, ya que si no tenemos una ética, normalizamos acciones de corrupción, no solo en las altas esferas políticas, sino corrupción en la vida cotidiana. Los protagonistas deben ser el respeto y reconocimiento de los derechos humanos. Y siempre se tiene que tener esta mira a la dignidad humana, el respetar la dignidad humana, el ir en pro y hacer las cosas en pro de la dignidad humana y el reconocimiento de los derechos humanos. La ética del deber ser. Las relaciones entre personas no se deben dar como para llegar a un acuerdo o para llegar a un objetivo material, sino las relaciones son el fin en sí mismo, el construir una relación de paz, de bondad entre todos, con una ética, con la verdad, con la misericordia, va a ayudarnos. Por último, la ética de la alteridad, que para mí es de los más importantes, es comprender el otro, comprender lo que sufre la otra persona, comprender el otro, por qué hizo esto, por qué hizo lo otro, o comprender que más allá de un momento de discusión, que hay detrás de esa otra persona, que está sufriendo, o una comunidad, no la estigmatización de que sean miembros de las FARC o miembros del ejército. Hay que ir más allá y ver qué hay detrás de ellos para lograr una cooperación social. Por último, ¿qué necesita Colombia? Es necesario ser conscientes de que más allá de las diferencias somos hermanos todos, hijos del mismo Dios, y la naturaleza también es parte de la creación. Pues siempre entendemos el respeto hacia estas cuestiones. Lo segundo es el reconocimiento de los sentires y el pensamiento del otro, como lo decía antes. El reconocer que las otras personas de pronto tienen unos pensamientos diferentes, actúan diferente por el trasfondo social, cultural que tienen. Si se reconoce, si reconocemos que en Colombia somos una nación pluricultural, una nación pluriétnica, que de pronto no todos tenemos la misma religión o no pensamos lo mismo. Al entender y reconocer, no significa que yo me vuelva como ellos, sino que lo reconozco, lo acepto y podemos trabajar en comunidad. Por último, un cambio de discurso desde las más altas esferas gubernamentales, cambiar este discurso de ellos y nosotros. Los ellos son malos, nosotros somos buenos, o ellos hacen esto, por ellos estamos como estamos. No, sino un discurso en donde todos seamos colombianos, donde todos logren que vayamos en pro de un mismo objetivo. No vamos a hablar de en pro del proceso de paz, porque ya está muy politizado, sino en pro de una armonía, en pro de lo mejor para nuestro país. Y
por último, estas fueron mis referencias. Agradezco la atención brindada.